Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. A lo largo de la vida es necesario que nosotros podamos aceptar la realidad de la importancia del ejercicio constante de alguna disciplina, de algún deporte, de algunos conceptos importantes para que nosotros podamos desarrollarnos. Por ejemplo, en el área educativa es necesario el estudio como un ejercicio para poder desarrollar nuestra vida, para luego llegar a ser buenos profesionales. Lo mismo en el caso del deporte. Qué importante es el ejercicio. Y le damos cierta relevancia a esto. Y hay que hacerlo por el bienestar de nuestra salud. Pero hay un aspecto que nosotros no hemos querido entender que se necesita desarrollar y es la fe. La fe tiene que ser ejercitada para que se pueda desarrollar. En esta pequeña historia que vamos a analizar en esta hora, vamos a ver aquí cómo el Señor Jesucristo a dos ciegos, interesante, los hizo ejercitar su fe para recibir el milagro. Por eso vamos a hablar en esta hora sobre el ejercicio de la fe y la respuesta. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 9, versículo 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Dios conoce nuestro corazón. Aunque Jesús estaba viendo realmente el problema físico de estos dos ciegos, Él estaba viendo más allá, estaba viendo en la fe que en ellos había. Así también hoy en día, Dios observa nuestras necesidades, pueden ser económicas, de salud o de cualquier otra naturaleza, pero Dios mira más a fondo, necesidades mucho más importantes. ¿Por qué? Porque la omnisciencia de Dios es la que escudriña nuestro corazón. Y Jesús conoce, como Dios conoce realmente cuáles son las intenciones, las motivaciones de nuestra vida. Entonces Jesús no solamente conoce tus necesidades físicas, sino también conoce tu crisis de carácter espiritual, aunque tú no lo estés viendo, pero Jesús está viendo esa necesidad más urgente que la física. De ahí que la necesidad de mayor desarrollo de la fe es fundamental. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la fe requiere más tiempo y requiere más desafíos intensos. Podemos ver en este caso cómo los ciegos, interesantemente, cuando vieron a Jesús, entonces dice, le siguieron dos ciegos, dando voces, diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, note bien esto, cuando los ciegos iban detrás de Cristo, Jesús sabía que iban detrás de ellos. Jesús les escuchó cuando les hablaba. Jesús, hijo de David, le estaban pidiendo misericordia. Pero Jesús no se paró para atenderlos y ministrarlos como en otros casos. Qué interesante. Jesús no hizo el milagro desde el momento que lo siguieron y ellos pidieron. Hasta que Jesús llegó a su casa, los ciegos llegaron a la casa de Jesús. La pregunta es ¿por qué? De ahí la importancia del desarrollo de la fe. Entonces vemos aquí la perseverancia definitivamente desarrolla la fe. La prueba de la fe partiendo de sus limitaciones como ciego. ¿Cuál es tu limitación? ¿Cuál es tu problema? A lo mejor tú has estado creyendo en el Señor, has estado orando y pidiendo a Dios un milagro y Dios no te ha respondido. ¿Por qué? Porque Él quiere no solamente responder a tu necesidad física, sino a una necesidad de carácter espiritual. Es desarrollar el nivel de fe. Por eso Dios algunas veces no contesta inmediatamente, sino que Él lo hace en su tiempo. Entonces vemos aquí que estos ciegos, por supuesto, tenían una limitante existente, que era que no tenían la visión. La falta entonces de orientación, además de eso, el tiempo y la distancia en la vida de ellos se convertía en desafíos. Entonces hay momentos que vamos a encontrar en la vida, a lo largo del tiempo, en la distancia, la falta de orientación en nosotros se convierte en una oportunidad
para que la fe se desarrolle. Podemos decir, estos son los aparatos del gimnasio espiritual para que nosotros no nos dejemos vencer. De ahí que la verdadera fe no se deja vencer por los obstáculos e incrementa el deseo de un milagro. Porque desde el momento que ellos aparecieron, empezaron a clamar a Jesús y llegaron hasta la casa donde estaba Jesús, el deseo se iba incrementando. Por eso dice ahí la Biblia, le siguieron, le hablaron y llegaron. Mire, estos verbos interesantes. Le siguieron, le hablaron y llegaron. Dios está esperando que tú te ejercites, que tú decides de todo corazón. Hay momentos que necesitamos ciertos milagros o intervenciones de Dios, pero no está toda nuestra voluntad. Y no está todo el nivel de fe que debería de existir. La fe es la base de la respuesta de Jesús. Si creemos que Jesús es omnipotente, oye bien esto, Dios te va a responder. Por eso Jesús les pregunta a estos dos ciegos, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Por qué ellos le seguían? Porque ellos sabían que Jesús podía hacerlo. Y ahora Jesús, al hacerles esta pregunta, es para que quedase testimonio para ti y para mí, que Dios espera que nosotros tengamos la fe correcta en el Señor Jesús, no en un Cristo histórico, sino en el Cristo viviente, en el Cristo que tiene todo poder. Y Jesús te pregunta, ¿crees que puedo hacer esto por ti? Y no solo eso, ellos le respondieron, sí, Señor. En este momento estaban confesando a Jesús como Dios. No solo eso, sino que dice, entonces les tocó los ojos. Y eso significa, si usted y yo podemos permitir que Dios nos toque. Jesús les tocó, pero ellos permitieron ese toque. La voluntad Dios te la va a respetar. Si tú puedes decir, Señor, me dispongo para que tú hagas ese milagro, entonces, cuando Jesús los tocó, dice la palabra, conforme a vuestra fe os sea hecho, y los ojos de ellos fueron abiertos. Entonces, por haber creído en Jesús como el Mesías, Dios te va a responder. Si puedes en esta hora orar y puedes depender de Dios de un milagro, a lo mejor has estado orando por algún tiempo, Dios no te ha respondido en el momento que tú apareciste siguiendo a Cristo. Quizás has orado y has clamado, pero aún así todavía no has recibido ese milagro. Pero cuando tú llegas al punto que Dios quiere en tu nivel de fe, en ese momento te va a responder. Y creo que para muchos este es el momento. Si tú puedes decir, Señor, yo creo, estoy convencido de que tú eres el Señor, entonces me someto a ti. ¿Por qué entonces no pedimos a Dios ese milagro? El milagro de la respuesta que tú estás esperando. Oremos. Padre Santo, te damos infinitas gracias por tu amor y misericordia. Señor, en este momento no nos damos por vencidos, Señor. Y gracias por permitirnos desarrollar nuestra fe para que podamos no solamente recibir una respuesta a la necesidad, sino que nosotros seamos diferentes a lo largo del proceso de la formación de la fe que tú esperas de nosotros. Gracias, Señor, cuando tú no nos contestaste, cuando nosotros lo pedimos por primera vez o segunda vez. Pero ahora, Señor, si es el momento para aquellos hijos tuyos, en este momento, en el nombre de Jesús, pedimos sanidad divina, pedimos un milagro, Señor, una respuesta en el nombre de Jesús para aquellas vidas, Señor, que están oprimidas por el diablo, aquellos que están sufriendo, aquellos que están heridos, aquellos que están, Señor, en bancarrota espiritual, moral, en bancarrota financiera. En el nombre de Jesús de Nazaret pedimos un milagro para ellos. Señor, tócalos ahora mismo. En el nombre de Jesús se ha hecho el milagro. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.